Bienvenido, John. Gracias, ingeniero. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Me alegra mucho. Antemano, muchas gracias por estar acá, sacar parte de su tiempo para nosotros entregarles esta información y contarles un poquito de la experiencia de nuestra empresa y igualmente de todo el recorrido y cómo estamos en el mercado, ¿cierto? Mi nombre es John William Amaya, yo soy asesor comercial, técnico y he tenido la oportunidad de pasar por varias partes, áreas de la empresa, que eso hace que uno aprenda un poquito más. Lo que siempre tengo en la mente es que no hay que aprendérselo todo, ¿no? Hay es que saber dónde está la información. Siempre hay que tener claro dónde puedo conseguir la información puntual que necesito en el momento. Muchas veces uno dice, puedo llevar 10, 20 años en la empresa y me conozco todo. A veces hay información que uno tiene que ya no sirve actualmente. Entonces es mejor saber dónde está la información para poder aclararle al cliente lo que nos está vendiendo, ¿cierto? Entonces, muchachos, muchas gracias. Les voy a contar un poquito de nuestra empresa. Normalmente tenemos soldaduras Huesarco. Soldadura Huesarco es la fábrica de electrodo. El electrodo es una varillita que tiene un recubrimiento donde se utiliza para soldar miles de cosas en el tema metalmecánico. Entonces, la mayoría que tiene una puerta en la casa es metálica, ¿cierto? Sí. Normalmente ese tipo de puertas que son metálicas es en el tema de ornamentadores, cerrajerías, el tema de carpintería metálica. Todo lo que sea metálico se puede unir, ¿sí? ¿Por medio de qué? De soldadura. De una forma u otra se puede unir. Y la mayoría de la industria metalmecánica necesita metales para poder trabajar. Si compramos una cicla, una moto, un carro, todo esto tiene metales. Y todo para conformar ese paquete hay que hacer una unión. Ahí entramos nosotros en la soldadura, ¿sí? Entonces es importante tener claro para qué se utiliza la soldadura, ¿cierto? Entonces, para unir metales. Para unir metales no hay que enredarse uno tanto en la explicación. Para unir metales. Entonces, básicamente, Huesarco es la fábrica de electrodos aquí en Colombia. Estamos ubicados en Mosquera, en el Parque San Jorge, donde fabricamos toda clase de electrodos para soldar la puerta de la casa, el automóvil, el chasis del automóvil, hacer el edificio, el puente. Todo lo que se imaginen aquí en Colombia se puede hacer con la soldadura Huesarco. Entonces, tenemos la fábrica, tiene más de 60 años en el mercado colombiano. Es de ingenieros colombianos, o sea, las formulaciones las crearon ingenieros colombianos. Somos muy fuertes en el mercado y somos la número 1, pero somos la más cara, ¿sí? O sea, usted compara nuestra marca con otra marca y somos los más caros del mercado. ¿Por qué creerían ustedes que somos los más caros del mercado? La calidad. Punto fundamental, la calidad. Nosotros cumplimos todas las normas nacionales, internacionales y los controles de calidad que se hacen en la fábrica de Mosquera son por encima de lo que nos piden las normas. ¿Por qué? Porque así mismo garantizamos que cuando están fabricando el puente peatonal o están fabricando el edificio, eso cumple con las normas y el cliente está más seguro, ¿sí? Tenemos competencia, tenemos muchas cosas. La competencia tiene soldadura muy buena, pero nosotros tratamos de superar esa calidad que tiene la competencia para que el cliente lo vea, lo sienta y quede satisfecho, ¿sí? Entonces, parte fundamental, ESAP, ya viene ESAP. ESAP es la multinacional, ¿sí? En este caso, ESAP hizo un recorrido hace unos 5 o 6 años por Latinoamérica. Dijo, yo necesito unas empresas de soldadura que fabriquen la soldadura en su país, y empezó a comprar, ¿sí? En Latinoamérica. Compró en Perú, compró en Chile, compró en Colombia, y en Colombia compró a Huesarco. ESAP, ¿qué tiene? En la información que yo les pasé en los catálogos resumidos y eso, fabrican equipos, mesas de corte, CNC, robots, soldadura de toda clase de soldaduras, soldaduras industriales, soldaduras en rollo, todo lo que se necesite lo fabrica ESAP. En Colombia, ESAP es nuestra segunda opción en soldadura. ¿Por qué creen que es nuestra segunda opción?
porque ya estamos posicionados en el mercado, ¿cierto? Entonces necesitamos una segunda opción para atacar la competencia. Entonces cuando la competencia entra, nosotros llegamos con nuestro segundo producto y le decimos... Es un mejor precio, pues. Exactamente. Es para trabajar un mejor precio para la competencia. Esa tiene electrodos, tiene alambres, todo el portafolio, pero igualmente la sacamos un poco más económica. No es que no cumpla las normas, no cumpla la calidad, las cumple, porque nosotros en Wesarco somos muy estrictos en Colombia en la calidad. ¿Qué se busca? Reducir el empaque, ¿sí? O sea, la caja de Wesarco trae todas las sellos, todos los colores. La SAP viene en una caja CRAP, que normalmente pues, es un poco más barata. La bolsa es un poco más económica. Entonces ahí reducimos precio en los empaques, pero no en la calidad. Entonces eso es lo que buscamos para competir, ¿cierto? Una de las competencias de nosotros en Colombia realmente es Limpo, porque es una multinacional y también cumple con los estándares de calidad. Hay muchas más, pero realmente no son competencias nuestras, porque no cumplen los estándares de calidad. Usted puede comprar una soldadura mucho más barata, ¿sí? Que le vale el 50%, pero realmente va a tener alguna dificultad si es un proyecto que va a tener una interventoría. Entonces es importante. Tenemos la segunda opción, que es esa para competir y atacar la competencia. Eso. Ya viene lo que es tecnología, trabajamos Victor todos los sistemas de corte, entonces usted va a la industria metalmecánica donde hagan cortes, ¿sí? Que diga, yo trabajo con oxicorte, ahí tenemos todos los elementos para cortar las láminas. Normalmente ustedes venden abrasivos, ¿cierto? ¿El abrasivo para qué sirve? Para pulir, ¿cierto? Para desbastar, ¿cierto? Cierta cantidad de metales. Ustedes venden abrasivos para aceros al carbono, aceros inoxidables, para pulir bronces, cobres, ¿cierto? Para sacar brillo. Entonces, cada elemento de esos que ustedes venden tiene un trabajo específico. Normalmente con Victor es el tema de hacer los cortes en las láminas. Se utilizan gases como el oxígeno, acetileno y propano con un equipo especial donde se regulan esos gases. Ahí entra Victor. Todo el tema de Victor. Todo lo que es corte. Entonces van a una industria muy grande y ven unas mesas allá que van caminando y van cortando. Ya son sistemas automatizados y mecanizados. Ahí entramos con el tema de Thermal-Dynamis. Thermal-Dynamis es el software de esas mesas gigantes que ustedes ven en la industria. Ahí entramos con el software actualizado, que es solo de SAP, para trabajar. Un robot. El software es Thermal-Dynamis. Un equipo que se maneje del computador. Tenemos soldadores, equipos, carros que lo manejamos desde el computador y él va soldando. Entonces, la tecnología está con Thermal-Dynamis. Trabajamos Twico. Twico son accesorios para los equipos de soldadura que ustedes pueden ver en el catálogo resumido, que más adelante vamos a profundizar sobre eso. Y ahí entran accesorios para eso. ¿Ustedes qué accesorio venden para la pulidora? Cuando le ponen el disco. No venden ningún accesorio. Un soporte, eso es un accesorio, ¿cierto? Un soporte, eso es un accesorio. Yo he visto que hay unos discos de lija redondo y debajo le ponen un soporte. Entonces, esos son accesorios para esos. Estudios son soldaduras de mantenimiento en industrias pesadas, en este caso minas. Estamos en todas las minas a nivel nacional, entonces Valderrío, que es una mina que saca la materia prima para el acero, en La Loma, en Drummond, en todo lo que se imagine en mina, estamos con las soldaduras especiales para trabajar todas esas maquinarias. ¿Se han visto esas volquetas que uno queda más pequeñito que la llanta? Esas volquetas normalmente tienen un desgaste, o esos bulldozers. Los recuperamos con soldaduras especiales como estudio. Estas tres marcas de Victor, Thermal-Dynamis, Study, son hechas en Estados Unidos, o sea, allá están las plantas de SAP en Estados Unidos, ¿sí? SAP tiene plantas en todo el mundo, en Argentina, Brasil, China,
Japón, Suecia, en todas partes tiene planta. Pero dependiendo de la tecnología, hay que mirar el país donde tengan para fabricar eso. Arcai son unos sistemas también para el mismo, va de la mano para el mantenimiento, para soportar y cortar. Entonces, si cogemos un disco de grano de cuarto, ¿cierto? De 7 pulgadas o 9 pulgadas, y el cliente va a ranurar, ¿sí? A ranurar una pieza, hacer una zanja, ¿sí? Con un disco de cuarto, pues se va a demorar un poco más de tiempo, ¿cierto? Estos son unos electrodos especiales que trabajan con un equipo y una fuente de aire. Ese electrodo es aproximadamente de 350 milímetros. Lo que él hace es ranurar y perforar en milésimas de segundo. Entonces, ese es el trabajo de él. Entonces, normalmente se trabaja mucho en la industria del estudio. Llegará pronto a futuro de que ustedes le pregunten, ¿ustedes tienen una soldadura para perforar o romper? Tenemos acá. Ya Turbolize es el tema de todo lo que son neveras. Se han visto el tema de las neveras por detrás que traen una unidad y esas tuberías son de cobre y bronce. Estos son sistemas para soldar eso, todo lo de esas neveras, todo el sistema de bronce y cobre se utiliza este tema para trabajar en eso. AMI, robótica y soldaduras orbitales. Ecopetrol, trabajamos con Ecopetrol en el tema de tuberías, en gaseoductos y oleoductos. Esas tuberías son muy grandes y pues al hacerla una persona se va a demorar más tiempo. Entonces tenemos un robot que gira y aplica esas soldaduras orbitales. Entonces esto ya es tema de soldaduras orbitales y tenemos el tema de accesorios para lo que son equipos de soldadura SAP. Eso es como así, a grosso modo, el portafolio. Adicionalmente, pues tenemos más marcas entre el portafolio que no las tenemos aquí en Colombia. Pero es un portafolio muy grande. Si alguien necesito algo especial para soldadura, nosotros lo tenemos. Por ejemplo, estoy manejando que es el MIG, lo que es el aporte, me el nombre, que es punto gris y punto rojo. Los ustedes. Sí, sí. Todo el portafolio lo tenemos en el tema de reciclaje. Entonces aquí, como les contaba, este recuerdo un poquito ya en lo que la experiencia mía que llevo en Huesarco, más o menos trabajé 10 años como técnico, ¿sí? Técnico especializado en el manejo de maquinaria y soldadura. Entonces pues, estudié en el SENA el tema de redes eléctricas, técnico de soldadura y fui inspector de diferentes normas. ¿Por qué inspector? Porque si usted va a fabricar un edificio, va a hacer una tubería donde pasa el gas propano de las ciudades, que es una tubería grande, o donde pasa el agua del acueducto, que son tuberías especiales. Eso lo suelda una persona, ¿sí? Pero tiene que haber alguien que supervise y firme que diga que sí pasó. Eso era lo que yo hacía normalmente, porque eso no lo puede hacer cualquier persona. Se llega a estallar un tubo de gas y puede generar una catástrofe. Un tubo del acueducto puede generar una catástrofe. Entonces todo eso va supervisado. El tema de soldadura realmente es un tema muy amplio y cumple con muchas condiciones en el trabajo. Esto es un centro de innovación que nosotros normalmente tenemos, donde llevamos a las personas, les enseñamos lo que tenemos y también pues las ponemos a practicar un ratito para que conozcan el mundo de la soldadura. Un soldador experto que aprenda a aplicar bien la soldadura puede ir a trabajar en Ecopetrol, ganarse 10 millones mensuales, 12, 15 millones, dependiendo de la habilidad. Hoy en día la gente ya se está entrenando mucho y se va para Canadá, muchos países, porque la soldadura en todos los países del mundo se utiliza. Entonces es realmente muy bueno aprender el tema de soldadura. ¿Alguna duda, inquietud? Ustedes certifican, certificamos, calificamos. O sea, calificar el procedimiento es, yo tengo mi empresa y vamos a hacer un puente vehicular acá, ¿sí? Y eso hacen las licitaciones y llegan 1000 personas a trabajar con la licitación.
Todo eso tiene una interventoría, ¿cierto? La interventoría exige que se cumplan las normas. Al cumplir las normas, entonces, esa persona que suelda ya el puente debe estar calificada. Y la persona que lo va a fabricar debe tener su empresa calificada. ¿Bajo qué? Bajo las normas y los procedimientos. Nosotros calificamos esa empresa y bajo ese procedimiento le calificamos a los soldadores para poder que él haga ese proyecto, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo. Si el cliente de pronto va a trabajar para el distrito, ¿sí? Va para la gobernación o va a trabajar para una empresa muy grande, ATV, Civil, acá las que escucho así, esas personas deben de estar certificadas y calificadas. Nosotros hacemos ese trabajo. Tenemos un instituto de soldadura que cuenta con personal, que son inspectores internacionales, y le damos la guía al cliente y así mismo calificamos el personal. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos el portafolio desde la educación, el manejo y todo lo que es comercializar el producto. Dice, la marca propia viene a ser una línea económica. La dueña en sí es esa. Sí, pero la línea económica en Colombia. Aquí en Colombia, exactamente. Hablemos un poquito de soldadura, ¿sí? De lo que vamos a vender nosotros, de lo que vamos a mirar acá. Entonces, en el mercado existen muchas clases de soldadura, ¿cierto? Básicamente, diferentes procesos de manejo. Son diferentes procesos de manejo. Entonces, la soldadura específicamente tiene algunas puntualidades para el trabajo. Es saber qué va a hacer el cliente. Cuando un cliente viene y le compra un disco, ¿usted qué le pregunta? Hay que interactuar. Hay que interactuar. O sea, el cliente no puede llegar acá y decir, véndame un disco, tome la plata y hasta luego. Ese es un cliente que usted no sabe, se perdió. Pero si el cliente venga, véndame un disco. Venga, ¿cómo se llama? ¿Para qué lo necesita? Es para tal cosa, vea, le tengo otro mejor, ¿cierto? Vea, este le bota menos chispa, le dura más, esta marca es mucho mejor que esta. Y entonces ahí es donde empieza uno a indagar y es muy importante saber qué hace el cliente, ¿cierto? Porque si no sabemos qué hace el cliente, se nos perdió la información. Ese cliente que compra un disco puede ser un cliente potencial que bueno, después compre 1000, ¿cierto? Entonces ningún cliente es menos que otro. Entonces es importante indagar, ser amigo del cliente y conocer qué hace. Y parte de soldadura y parte de nuestro trabajo es eso. El trabajo mío específico es ir a la industria, ¿cierto? Y hablar con los clientes, con el soldador, entrar allá, ponerme las botas, aplicar la soldadura, igualmente decirle qué necesita. Yo le tengo. Entonces, ¿dónde lo consigue? Ah, vea, en tal parte consigue la soldadura. Y ya mi compañero Juan, ¿sí?, que es la persona que va a ese distribuidor, le dice, vea, yo le mando un cliente, ¿cuánto necesita? Y él es el de la plata. Entonces, es importante eso, ¿sí?, la trazabilidad. Hago algo resumido de la soldadura. La soldadura por arco se conoce desde fines del siglo pasado. Es muy viejita, ¿cierto? Desde la Primera Guerra Mundial se conoce la soldadura. Entonces, básicamente en la Primera Guerra Mundial eran los tanques de guerra, láminas y eso se utilizaban. Los que realmente hacen de que la soldadura sea cada día más tecnológica y sea lo mejor en la industria son las guerras mundiales. Ustedes saben que las fuerzas militares y todo eso, las potencias mundiales, en las que realizaron la tecnología para que la avanzara mucho. Entonces antes mandaban un misil y el misil era el cartucho y la cubierta era de acero. Entonces como era muy pesado, no viajaba tanto, no andaba tanto. Hoy en día lo hacen de aluminio. Entonces va a tener mucho más avance y lo van a hacer mucho más rápido y va a ser reciclable. Entonces básicamente eso es lo que ha pasado con la soldadura. En esa época se utilizaba una varilla de metálica. Hagan de cuenta coger una varillita normal que es metal, ¿cierto? Y empezaron a descubrir cómo fundir el metal, cómo fundir las piezas.
Al fundirlas, queda un poco de huequito. ¿Se han visto el queso cuando tiene huecos? El queso tiene un poco de huequito, un poco de poros, exactamente. Entonces, ¿eso qué generaba? Si hay un huequito en una superficie, eso genera una fisura y se parte. ¿Sí? Eso se va a partir. Entonces, básicamente, ellos empezaron a descubrir qué es lo que hace de que la soldadura se pueda proteger del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Lo que respiramos es el peor enemigo de la soldadura. Entonces, era una varilla metálica y descubierta que servía de metal de apuro, lo que queda allí en el. Pronto se descubrió que el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera eran causantes de la fragilidad. Ellos eran los que generaban los huequitos, los poros. Había que proteger esa varilla con algo para que el oxígeno no generara esos poros, ¿cierto? Entonces, en el metal soldado, ya en ese cordoncito que quedaba, y este es el trabajo que hace. Esta es la persona, son elementos de protección, una careta que le protege los ojos y la cara, unos guantes que protegen las manos, la piel y una protección ya para el cuerpo. Porque la soldadura es un trabajo de alto riesgo y la persona que trabaja en esto debe de protegerse. ¿Por qué? Porque realmente puede generarle problemas más adelante. Todos los trabajos que nosotros realizamos en la industria son trabajos de alto riesgo, ¿cierto? Así sea de que usted coja un martillo y lo levante y se le soltó el martillo y si no tiene botas de protección, le puede generar un accidente. Entonces, esto es un trabajo de alto riesgo. Y ya poco a poco empezaron a descubrir qué es lo que hace de que se pare el oxígeno para poder soldar. Descubrieron que el papel, la celulosa, que es de los árboles, ¿sí? La caliza, el polvo de hierro, todos esos elementos. Entonces, esa varilla ya quedó con un revestimiento. Y ahí se empezó a generar que las soldaduras quedaran completamente buenas para poder lograr de que esos metales, esos puentes, esos carrotanques, esos tanques de guerra no se fisuraran. Eso es como un abrebocas del tema de la soldadura. En Colombia hay varios procesos, a nivel mundial hay muchos procesos. Hoy en día ya está la última tecnología en soldadura que es por medio de láser, ¿sí? Que forma una microestructura y se puede soldar cualquier tipo de metal. Los procesos de soldeo se han convertido en la forma más utilizada a nivel industrial para la unión, recuperación o protección de diversos metales. Puedo soldar, unir metales, lo puedo hacer, ¿sí? Puedo reconstruir algo que está desgastado. Un ejemplo, las uñas de la excavadora, eso a nivel de la fricción se van desgastando, lo puedo recuperar y volver a su forma normal. Y puedo hacer muchas cosas. Soldar inoxidable, muebles metálicos, cocinas integrales, soldar cosas en aluminio, la bicicleta de aluminio, se puede hacer con soldadura. Entonces, ahí trabaja en diversos metales, cobre, bronces y todo lo que nosotros nos imaginemos en el mercado. Entonces, eso es como un punto fundamental del tema de la soldadura. Y aquí ya están los procesos más utilizados a nivel de Colombia, ¿sí? Entonces ya tenemos procesos como SMAW. Es un nombre técnico. Eso es un nombre técnico. Ese nombre es técnico. Entonces, básicamente, todos los procesos de soldadura fueron creados en otros países, no aquí en Colombia. Ellos tienen unos nombres técnicos. Entonces, los nombres técnicos como SMAW, GTAW, GMAW, FCAW y SAW son los más conocidos. ¿Sí? Yo no los voy a enredar con esto, más adelante ustedes ya poco a poco van a empezar. Que tener los carritos que usted hablaba. Eso sí, señor, eso, son carritos. Estos carritos desde un proceso de alto sumergido, no es bajo el agua, sino sumergido en el fundente. Este carrito puede trabajar con el computador. Yo lo puedo programar y lo puedo poner a trabajar solito. ¿Qué se hace con este carrito? Puentes, astilleros, los buques esos grandes que hay en el mar,
Eso se puede soldar con eso, porque son dimensiones muy grandes, son cordones de 10, 20 metros. Entonces, una persona para hacer eso se va a demorar mucho más tiempo. Mecanizamos el proceso y lo logramos. Electrodo manual revestido es el proceso más utilizado en Colombia. Si vamos a la esquina, el señor que hace puertas y ventanas utiliza eso, ¿sí? El señor que va a hacer el edificio también aplica eso. El señor que hace los puentes aplica electrodo manual revestido. Entonces, ¿cuál es uno de los clientes que ustedes más vienen a comprar? ¿Qué tipo de cliente es? Es el primero, el manual revestido, que trabaja en esa... Metalmecánica. Metalmecánica, ¿cierto? El que hace Hay puertas muchos- y ventanas. Lo que pasa es que hay muchos que pues, no los conocen, pero acá tenemos mucha cantidad. De la Porque es construcción. que el MIG, por ejemplo, todo lo que es automotriz, el MIG, lo que es el aporte para el inoxidable, lo que es el electromanual revestido. Claro, se Pero queda los en una parte sectores, está construcción y metalmecánica y hasta Sí, la metalmecánica. automotriz. Ahí entra el electrodo manual revestido, ¿sí? Hay unos que es muy conocido, que es el 6013, 7018, 6011, el 7024. Cada electrodo está dedicado para una pieza. Eso es que va en la dureza pues de la diferencia de La del- resistencia la del resistencia. material es por la resistencia del material. Entonces yo les pasé un catálogo resumido, ¿sí? Que es este. Si quieres, sáquenlo, tranquilo, sáquenlo. Ese es el catálogo resumido. Nosotros tenemos 2.500 referencias en el mercado, pero esto es lo que más se utiliza en el mercado. Entonces, tenemos un catálogo resumido en este caso. Ustedes lo pueden observar ahí. Hay un electrodo que nosotros es el que más se vende en el mercado, la 6013. Este catálogo está con todos los electrodos de Huesar. Yo más adelante les traigo los electrodos de SAP, el catálogo de electrodos de SAP. Entonces, ¿quién me ayuda? Donde dice E6013, Super 6013. Si quieren me ayudan a leer ahí donde dice características y aplicaciones. Electrodo de tipo europeo de fácil manipulación, desarrollado para toda clase de soldaduras que requieran poca penetración. Se emplea para construcciones de acero en general, carpinterías metálicas con lámina delgada, fabricación de puertas, ventanas, rejas, ductos, ensamblaje de carrocerías y ornamentación en general. Este catálogo les va a ayudar mucho. ¿Sí? Les va a ayudar mucho porque solamente con la referencia del electrodo, en este caso dice 6013, le va a decir para qué sirve, ¿cierto? Para a dónde lo podemos aplicar. Los electrodos 6013 son electrodos de baja penetración. Al ser de baja penetración en el acero, entonces son electrodos utilizados para láminas delgadas, ornamentación, carpintería metálica, ductos. Aplica ahí, ¿por qué? Porque el cliente no necesita tanto amperaje en la máquina, ¿sí? Bajo amperaje, baja corriente y fácilmente puede hacer la soldadura. ¿Cuál es la particularidad de nuestro electrodo? Que no necesita tanto consumo de energía, no contamina tanto el ambiente, que lo puede hacer muy fácil y le va a dar mayor rendimiento en comparación a la competencia. Entonces, el 6013, ese es un electrodo para ese tipo de industria, metalmecánica, ¿sí? Industria pequeña. Hay otro electrodo ahí en la parte de abajo, si quieren le dan la vuelta así, dice E7018 WIL 18. ¿Quién me ayuda leyendo ahí? Se utiliza para soldaduras de acero. Se utiliza para soldaduras de acero al carbón de hasta 70.000 PSI, de resistencia a la tracción y aplicaciones en estructuras, tuberías y tanques a presión, calderas, vagones de ferrocarril. Entonces, cada electrodo específico, ese ya no serviría para ornamentación, sirve para estructura pesada, ferrocarriles, IPs, lámina gruesa. Entonces, vamos a fabricar algo que es muy pesado.
una bodega, ahí entraría el 70-18. Y él especifica ahí porque tiene 70.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, un 60-13, ¿cuánto tendría? De libros. Más todos que se llevan. Los precios de la supresión. Fácil. Entonces, como nosotros estamos bajo las normas, ¿sí? Estamos bajo las normas, el mismo catálogo ahí descuenta. Entonces, estamos bajo la norma AWS, es la Asociación Americana de Soldadura, la American Welding Society. Ella es encargada de regir los fabricantes de soldadura, en este caso soldaduras de sarga, y clasifica los electrodos dependiendo para lo que lo necesite el cliente, ¿cierto? Hablamos del 60-13. La E que significa que es un electrodo que necesita corriente para poder fundirse, ¿sí? Eso está clasificado por la norma. Si cojo el número 60 y lo multiplico por 1000, ¿cuánto me da? 60 por 1000. 60 por 1000. ¿Cuánto me daría 60 por 1000? 60.000 libras por pulgada cuadrada es la resistencia de esa soldadura aplicada, ¿sí? Esa es la resistencia mínima. O sea, no puede tener 59.000.9 porque no saldría al mercado, no sirve. Tiene que tener mínimo 60.000. Una pulgada cuadrada. ¿De qué depende esta resistencia? Del material base. Del material base, de la lámina. Entonces, la lámina que utilizamos para hacer las puertas de la casa, las ventanas y eso, tienen una resistencia de 58.000 libras. El electrodo está por encima. Siempre la soldadura está por encima de la resistencia del material base. Entonces ustedes pueden ver esa puerta y dirán, uy, pero eso sí es resistente. Sí, tiene que ser así de resistente. Entonces, básicamente, la norma nos especifica de que debemos ponerle a cada varillita esto, la clasificación para que la persona diga, esto es un 60-13 y sirve para este tipo de trabajo. Si fuera un 70-18, ¿qué va a aumentar? La resistencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si entonces ya vamos a soldar el chasis de la tractomula, no va a tener 60.000, va a tener más de 70.000 libras. Entonces tenemos que buscar un electrodo que nos dé la resistencia. Si fuésemos a hacer un puente vehicular, no le podemos aplicar 60-13 ni le podemos aplicar 70-18. Ya tocaría buscar otro tipo de electrodo. 80 y equipas de oleoductos. 80-18C3, que algunas composiciones químicas ayudan a dar mucha más resistencia. Entonces ese número indica eso, resistencia, ¿sí? Si alguien compra 60-13, usted ya se lo imagina, va a hacer puertas, ventanas, cerraduría, va a ir a poner la puertica y eso. Pero si le compra un 70-18, ya es alguien que va por algo más grande. Ese va a ser un estructurero pesado. Ese 70-18 le está diciendo eso. Entonces, básicamente es un punto fundamental. Cuando tiene el número 1 indica que se puede soldar en todas las posiciones. Ese electrodo yo puedo soldarlo plano, horizontal, vertical ascendente, vertical descendente o sobre cabeza cuando mi mano está por debajo del material básico. Entonces trabaja en todas las posiciones de soldeo. Entonces cuando usted ve por allá al señor encaramado que está soldando una estructura, es porque el electrodo le facilita ese trabajo. Hay electrodos que no le ayudan a eso. Entonces eso es importante. Y número 3 indica tipo de revestimiento, que en este caso es rutilo. El rutilo hace que encienda, apague, y corriente y polaridad. Corriente y polaridad, que es lo más importante de los equipos de soldadura. Esto es lo básico de la soldadura, ¿sí? Lo básico. Entonces, si un cliente le dice, voy a hacer unos marcos para una puerta calibre 18, ¿qué soldadura me recomienda? 60-13, porque es delgado. Ahí mismo le dice, sí, en ese catálogo le dice, en la parte del frente,
va a decir diámetros. Entonces el diámetro más delgado que vendemos en el mercado es el 332. 332. Que en milímetros sería 2.4. Siguiente, el octavo, que en milímetros sería 3.2. Y el siguiente sería 532. Entonces ahí va a aumentar. Esas medidas son el grosor de la De la varilla, no el revestimiento, sino la varilla. Entonces, si ese señor compra un electrodo más grueso es porque en la lámina o el material que está soldando es más grueso y necesita aportarle más. Pero entonces, tenemos un diámetro de 1/8, ¿sí? Un 60-13 1/8. Y el señor me compró un 60-13 de 532, más grueso. ¿Cuál de esos dos tiene más resistencia? ¿El de 1/8 o el de 532? Es la misma resistencia, la misma. No importa que el electrodo sea de 332 o sea de 1/4, la resistencia va a ser la misma. ¿Qué es lo que cambia? El depósito. Entre más grueso, más depósito. Entre más delgado, menos depósito. Entonces ahí entra el rollo de MIC. ¿Sí? Que ustedes lo han vendido, el rollo de MIC, que es un alambre, realmente es un alambre muy extenso. ¿Por qué? Porque el soldador le va a rendir más, no va a quedar escoria, lo va a hacer más rápido, más bonito. Pero cuando utiliza una soldadura de MIG, necesita ya una máquina con mucha más tecnología para poder trabajar. Entonces cambia el equipo de soldadura. Entonces básicamente 60-13 sirve para carpintería metálica, ornamentación y estructura liviana. ¿Alguna duda, inquietud? Entonces son soldaduras como bisagras, cuando trabajan de ornamentador, bisagras, puertas, cosas, soldaduras pequeñas y algo provisional al mercado. Esto ya es un proceso de una tubería que están haciendo en un gasoducto, ¿sí? Ustedes pueden observar un soldador por este lado, otro por este lado, ¿sí? Ya entran soldaduras más específicas como la 6011, 6010, 7018. ¿Por qué? Porque esto va a ser una tubería que va a tener presión y va a tener movimientos bruscos. Entonces se va a aplicar ya otro tipo de soldadura que tiene mayor resistencia. En este caso podría ser una 7018, ¿cierto? Entonces ya son soportes que podemos tener dependiendo de lo que va a fabricar el cliente. Eso hay que conocer qué hace el cliente para poder trabajar. No sé qué duda, inquietud tengan hasta ahí. Este es el electrón, ustedes ya lo conocen. Entonces tenemos un núcleo de acero que tiene un revestimiento, que este revestimiento tiene más o menos 10 composiciones químicas, que puede tener carbono, que es la principal, ¿sí? Carbono, vanadio, silicio, muchas cosas dependiendo de lo que va a hacer, y este es el extremo de arco. Entonces las condiciones de esta varilla deben estar en muy buenas condiciones para poder de que esa persona la trabaje muy bien y no tenga inconvenientes. Entonces lo que pueden observar acá es que acá la persona empieza a hacer un arco, que es lo que miramos acá. Acá es cuando el electrodo se pega a la pieza y podemos observar que se desprende en forma de gotas, y cuando miramos el resultado final podemos observar, este es el electrodo con que se aplicó la soldadura, y el 6013 tiene la particularidad que desprende la protección que es la escoria. Siempre que se trabaja con soldadura de electrodo, aplica, queda una capa como carbón, pero cuando enfría ella se levanta y queda el acero. Entonces el revestimiento es la protección para lograr hacer esa soldadura de buena calidad. Entonces básicamente eso es en sí, rápido así, el proceso de soldadura de electrodo manual revestido. La soldadura debería estar almacenada en qué ambiente. Muy buena pregunta. Entonces, como las soldaduras, normalmente las soldaduras, hay algunas que tienen su revestimiento de papel, tienen celulosa, otras son de rutil.
eso se mete en un batidor, se hace una masa, se mete en una prensa, se mete el electrodo y ya sale forrado con esa masa. Eso es húmedo. Para lograr darle resistencia se mete en un horno y se deja un tiempo para que se endurezca. Ese es como el proceso del electrodo manual revestido. Entonces básicamente hay que tener mucho cuidado con la manipulación y la aplicación para que eso cumpla con las condiciones. ¿Qué necesitamos para trabajar con esa soldadura? Una fuente de poder, que en este caso es un equipo. Las máquinas de hoy en día son máquinas inversoras. En el catálogo de equipos ustedes van a mirar que todas son inversoras. Inversora quiere decir que esa máquina por dentro son tarjetas electrónicas. Por eso son livianos, consumen menos energía, lo hace más fácil para transportar el cliente, puede hacer trabajos muy grandes con una máquina más pequeña. Las máquinas antiguas eran máquinas transformadoras, rectificadoras. Era algo muy pesado, muy difícil de soldar y que debería tener muy buena conexión para lograr hacerlo. Lo que uno le pide al cliente es, si tiene máquinas viejitas, que hay que cambiar a la innovación y a la nueva tecnología para que se le facilite el trabajo. Entonces, la pregunta que me hacía, que si el medio ambiente perjudica la soldadura, sí. La humedad relativa en el aire es un problema grave en la soldadura. Humedad relativa por debajo del 60 perjudica, humedad relativa por encima del 60 perjudica, ¿sí? Se encuentran concentradas por presencia de agua u otros similares. No condensada está presente en el medio ambiente, ¿sí? La humedad relativa en Medellín, ¿sí?, es más alta que la de Bogotá, o la de la costa es más alta que la de Bogotá. ¿Por qué? Entonces, si yo sueldo, se dice suelda, no se dice solda, sino se dice suelda. Cuando yo sueldo con un electrodo revestido, el electrodo se afecta menos en Bogotá porque la humedad relativa está en el piso, ¿sí? Pero en tierra caliente la humedad relativa está en el aire. Cuando la humedad relativa está en el aire, el electrodo la absorbe. Al absorberla se humecta. Al humectarse puede generar problemas de porosidad, mala aplicación y puede generar muchos problemas con el cliente. Por eso se le pide al cliente que, dependiendo de dónde vaya a trabajar, debe tener un cuidado de almacenamiento muy bueno. Pero hay clientes que hacen esto: lo meten en el tarro de pintura, ¿sí? Se me acabó la pintura, pues eso me sirve para meter soldadura. Eso no se hace. La pintura tiene un agente químico y tiene combustible. La peguita que quedó ahí, eso lo absorbe el electrodo. Cuando él va a trabajar, se le pega o puede generar muchos problemas internos en la soldadura que uno no lo ve. Electrodos en mal estado, una humedad, puestos en las máquinas, eso no se hace. Se le recomienda que tenga un buen almacenamiento. Todos estos malos almacenamientos y manipulación pueden generar problemas en la aplicación. Entonces el cliente dice: es que me está botando mucho humo esa soldadura, se me está pegando la soldadura, o es que no me la trabaja mi equipo. ¿Cómo la está almacenando? No, que es que yo la dejo en el burrito ahí 2 días y al otro día voy la cojo. Ahí está generando que el electrodo absorba la humedad, y saben que la humedad relativa después de las 2 de la mañana es más fuerte, ¿cierto? Ustedes lo pueden mirar en el techo o en algo metálico que se ven goticas. Exactamente. Eso afecta el revestimiento. Un 60-11, un 60-10, su revestimiento es de papel. Entonces el papel, al absorber humedad, se daña. Y al estar muy seco, bien se daña. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la mejor forma de Recomendación para almacenar. ¿En qué? Entonces ya vamos para allá. Almacenamiento. Entonces las cajas no se tiran, ¿sí?, o separarse encima, no. Hay que tratarlas con mucho cuidado
Normalmente una caja pesa 20 kilos, porque si yo las tiro, ¿se acuerdan que les contaba que eso se metía a un horno? Se tuesta, eso se queda. Al tirarla, ese revestimiento se cae, se desportillan los electrodos y esto puede generar una aplicación defectuosa. En un trabajo específico, puertas y ventanas, no habría problema porque la lámina es muy delgada. Pero en un trabajo muy grande, un puente donde utilizan vigas de pulgadas, espesores gruesos, se pueden generar porosidades internas. Entonces imagínense que se hace el cordón de soldadura, queda muy bonito visualmente, pero internamente está poroso. Igual, es que tengo un problema en este hueso, ¿qué será? Pues si yo miro así, se ve bien, ¿cierto? Ahí se le ve la pierna, pues bien. No, pero es que me duele. Vaya, se hace una radiografía. Esto es una radiografía en un metal. En una radiografía, una soldadura depositada se llevó a un laboratorio o se le hizo una radiografía y esto fue lo que se notó internamente, un poco de poros. Esa soldadura ya no sirve. Ese trabajo que hizo el señor se perdió. ¿Por qué? Porque le toca remover todo eso. Ahí es donde entran ustedes. Pues ojalá le quede más para que compren los discos. ¿Sí? Esto se toca sacarlo con pura pulidora, puro disco, abrasivo. Entonces se le van 5, 10, 20 discos dependiendo de lo grande que sea la soldadura. Y el señor tiene que hacer una reparación. Y eso tiene un costo muy grande. Entonces básicamente eso es lo que puede generar la soldadura, mal almacenamiento, manipulación, para que pueda generar un problema ya en la aplicación. Un almacenamiento recomendado. Las cajas no arrumadas más de 7 cajas, una sobre la otra, no más de 7, porque el peso puede dañar las de abajo. ¿Sí? No en el piso no, de ninguna forma. Tiene que ser algo de madera, 20 centímetros del piso, ¿sí? Y una estiba de madera, colocar ahí las cajas o una estiba plástica que venden ahorita y se coloca ahí. Si la coloco en el piso te genera humedad y ella absorbe esa humedad. No, pero es que está entre la caja y la bolsa. No importa, ella absorbe la humedad, traspasa la bolsa y la caja y absorbe humedad. Y uno dice, pero ¿cómo la? Sí, absorbe humedad estando empacada si la coloco en el piso. Entonces, estiba de madera. Preferiblemente ya cuando llega el señor que va a fabricar la estructura, debería tener un horno donde mete la soldadura cuando ya la saca de la bolsita, la mantiene almacenada allí para protegerla y cuando ya el soldador final, el que está ya haciendo los cordoncitos, debería tener un horno portátil donde saca el electrodo y suelta para protegerla del medio ambiente. Sobre todo con los electrodos 70-18, que son electrodos básicos que absorben mucho más humedad. Un 60-13 en el horno se cocina a 105 grados, ¿sí? Pero un 70-18 se cocina a 480 grados. ¿Cuál está más seco? Entonces, al estar más seco, ¿qué buscan? Absorber humedad. Eso es lo que pasa realmente con la soldadura. Entonces, básicamente, muchachos, el tema de la soldadura es bastante profundo, muy grande, implica electricidad, equipos de soldadura, elementos de protección, abrasivos. Entonces, normalmente para hacer el terminado a la puerta, ¿cierto? El señor llega y coge, aplica punticos, hace el cordoncito, une la puerta, pero tiene que dejarle un terminado. Coge el disco y hace ese terminado. Sean inoxidables, bronces, cobres, aceros de carbono, lo que sea, tiene que hacer un terminado. Entonces, el abrasivo va de la mano con la soldadura porque esos son para normalmente metales. Entonces, básicamente es como la ¿Esos hornos pueden ser muy costosos? No, señor, no. Un horno de estos portátil, el pequeño, puede valer por ahí 350.000 pesos. Dependiendo de la marca, la capacidad de calor que tenga. Y normalmente una industria grande lo necesita. Les pongo un ejemplo. Mi civil. Doblamos. Hierro.
en PUDE eso lo exige por obligación. Entonces tiene que tener ahí. Igual una soldadura MIG también debe tener un buen almacenamiento porque igual eso es un acero que puede absorber humedad y puede generarle problemas al cliente cuando ya está trabajando. Un cliente que le salga una soldadura defectuosa mal no vuelve. Porque una soldadura mal almacenada le genera un reproceso a esa persona. Al generar un reproceso, pues el costo aumenta. Muchachos, normalmente eso era como un abrebocas del tema de soldadura que les iba a contar, el tema de nuestra proyección, el tema de la marca Huesarco, exacto, donde ustedes pueden trabajar más adelante con el producto. Yo, como les cuento, estoy en todo el tema de industria. Yo les voy a dejar mi número para que ustedes lo anoten cuando ustedes, un cliente le diga, vea, es que necesito una soldadura inoxidable 308, 309 para soldar. Ustedes me dicen, venga, yo es que yo tengo duda. Este cliente necesita, yo de una vez les ayudo con eso. Es que tengo un clientecito allá a la vuelta, pero es que yo, vamos y lo visitamos, no importa lo pequeño, lo grande, lo mediano, vamos hasta allá y le ayudamos. Que necesita un equipo de soldadura, vamos y le damos la asesoría. Muchachos, muchas gracias por su tiempo.